Hola, qué bueno que estás aquí. En este mismo momento hay muchos estudiantes de tu edad conectados a sus clases, con la disposición de aprender y seguir creciendo en esta modalidad virtual que nos ha tocado vivir. Son ustedes muy valientes y por eso les envío este fuerte abrazo y me alegra tanto ser parte de tu aprendizaje. Les aseguro que yo también estoy aprendiendo. Antes de iniciar, veamos lo que hemos trabajado en clases anteriores de matemáticas. Aprendimos acerca del perímetro de los polígonos y de las unidades de medida para averiguar dicho perímetro, o sea, cuánto miden los lados de un polígono. Unidades de medida del sistema métrico decimal, como kilómetros, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y también aprendimos sobre los instrumentos que se utilizan para medir el perímetro, como la regla, la escuadra y el cartabón. Ahora quiero que veamos esta lámina. En esta lámina pudimos ver algunas figuras que son polígonos, pero había una figura que no era un polígono. ¿Cuál era? Sí, por favor. El círculo. Exacto. Los polígonos son figuras planas formadas por segmentos de recta que se unen en sus vértices y delimitan un espacio. El círculo no es un polígono, pues no está formado por segmentos de recta, sino por una línea curva cerrada. Ahora, esto que ven aquí, ¿qué figura es? ¿Sí? Un triángulo. Exacto. El triángulo es un polígono formado por 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Otros polígonos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapecio, el hexágono y muchos más. Un polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Un cuadrado y un triángulo equilátero son polígonos regulares. Conocer la forma y medida de los polígonos nos es muy útil cuando queremos saber el perímetro de estas. Recordemos que el perímetro es la suma de las medidas de los lados de un polígono. Podemos medirlo en unidades como el centímetro, metro o hasta en kilómetros si se trata del contorno de un terreno o una región. Ahora que ya recordamos lo que es el perímetro, voy a explicarles algo muy importante. Presten atención. Miremos, por ejemplo, la figura de este rectángulo. Ahora que ya recordamos lo que es el perímetro, voy a explicarles algo muy importante. Presten atención. Miremos, por ejemplo, la figura de este rectángulo. El contorno está formado por 2 lados largos y 2 lados más cortos. Si tomamos una regla, podemos medir el perímetro. Ahora, fijémonos en el espacio que está dentro de este contorno. Este espacio dentro de la figura del rectángulo es su área. Podemos definir el área como la medida de la superficie que ocupa una figura y está limitada por sus lados. Cuando pensamos en área, pensamos en espacio. Es muy importante conocer el área y cómo medirla para muchas cosas. Eso me da una idea, maestra. Yo pienso que debemos medir la cancha donde vamos a hacer la fiesta navideña. Claro que sí. Antes de invitar a la comunidad,
debemos de obtener la medida de la cancha para asegurarnos de que todos estaremos seguros en ese espacio y podemos disfrutar la fiesta. Como puedes notar, es muy importante conocer el área y cómo medirla para muchas cosas. Podemos pensar en el área de una puerta como el espacio que ocupa, el área de la superficie de una mesa, el área de un papel, el área del piso de una habitación, el área que ocupa una nevera en la cocina, el área de un espejo circular que tu mamá quiere poner en el baño. Es importante aprender a medir el área y recordemos que no es lo mismo que el perímetro. No se miden de la misma manera. Te explico. Para medir el perímetro de esta bandeja, elijo una unidad de medida, el centímetro, y con una regla puedo saber la longitud de cada lado, del ancho y del largo, sumar los valores y así saber el perímetro. El largo de esta bandeja mide 10 centímetros y el ancho mide 5 centímetros. Si sumo los dos lados y los dos anchos, tengo un perímetro de 30 centímetros. Ahora, para medir el área, debo hacer otro procedimiento. La medida que voy a usar para medirla no será solo 1 centímetro, sino 1 centímetro cuadrado. Este bloquecito mide 1 centímetro en cada lado y forma un cuadrado perfecto. Por eso se llama centímetro cuadrado. Vamos a ver cuántos centímetros cuadrados caben dentro de esta bandeja. Bien, ya que tenemos la bandeja llena de centímetros cuadrados, veamos cuántos hay en total. 1, 2, 3. El número total de centímetros cuadrados es 50. Dentro de esta bandeja caben 50 centímetros cuadrados, por lo que su área es 50 centímetros cuadrados. Recuerda, si vas a medir la longitud de algo, lo haces usando las medidas comunes, como longitudes: centímetro, metro, kilómetro. Si vas a medir el área, utilizas las medidas al cuadrado, como centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Utilizarás la medida necesaria según el ángulo del área a medir. Maestra, tengo una duda. Vi que fue fácil medir el área de la bandeja rectangular utilizando los centímetros cuadrados, pero ¿cómo podríamos medir el área de la cancha o del terreno para construir una casa o hasta de un pueblo? Son áreas muy grandes. Tranquilos, existe algo que sirve para facilitarnos medir el área de las figuras. Existe una fórmula para cada figura que quisiéramos calcular su área. Lo único que necesitas es saber algunos datos, como la medida de los lados o del ancho o del alto de la figura. Por ejemplo, la fórmula para hallar el área de un rectángulo es base por altura. En el ejemplo anterior, la base medía 10 centímetros y la altura 5 centímetros, por lo que su área es igual a 10 por 5 y esto nos da un resultado de 50 centímetros cuadrados. Y como ven, nos arrojó el mismo valor que el anterior calculado. Veamos estas fórmulas para medir el área de las siguientes figuras
o polígonos. El área del triángulo es igual a base por altura partido 2. El área del cuadrado es igual al lado por lado. El área del rectángulo es igual a la base por altura. El área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor por altura partido 2. Estoy segura de que si aplican todo lo aprendido en esta clase, podrán utilizar estos conocimientos y habilidades para muchísimas cosas en tu vida presente y futura. Antes de pasar al próximo segmento, repasaremos algunos aprendizajes. Los polígonos son figuras planas formadas por segmentos de recta que se unen en sus vértices y delimitan un espacio. Un polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. El área es la cantidad de la superficie o el espacio que ocupa una figura limitada por sus lados. Y recuerda, si vas a medir el área, utiliza las medidas al cuadrado, como centímetros cuadrados, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, milímetro cuadrado. Estoy segura de que cada aprendizaje ha sido y va a ser de utilidad para ti. Te invito a que reorganices algún espacio o una parte de tu casa, midiendo el área de una pared donde puedas colocar fotografías o el área donde quieras colocar una cama de manera diferente. Ayuda en tu casa a reorganizar espacios midiendo las distintas áreas y hasta los objetos que quisieran reubicar. Seguimos en breve a continuar aprendiendo.